Bueno, ¿por qué no le ganamos a los europeos? En un primer lugar, muchos pensarían que es porque no tenemos como el mismo nivel tecnológico que ellos, porque nuestras democracias tal vez no son tan robustas, o porque tal vez intrínsecamente somos diferentes a ellos, hasta pensarían. Pero la realidad es mucho más simple que esa. Nosotros no le ganamos a Europa, Latinoamérica no le gana a Europa, porque nos falta perspectiva y ambición. Eso puede sonar un poquito, pues, como que no computa en un principio, pero vamos a ir paso a paso. Primero de todo, el nacimiento de la integración en general, la ONU. Este primer movimiento de integración, que fue como uno de los primeros intentos por poner a las naciones a trabajar juntos, lograr una especie de cooperación en cualquier sentido, se dio pues de la mano de esos países europeos que estaban pues aterrorizados por la idea de una nueva guerra y pues trajeron este nuevo concepto, esta nueva idea, este nuevo proyecto que buscaba unir a todas estas naciones. Y efectivamente pues lo hicieron. Esta primera ONU dejó como las bases para lo que vendría siendo más adelante la Unión Europea. En el caso latinoamericano hay dos cosas para notar. La integración en Latinoamérica se dio en dos momentos y se dio de formas distintas. En un primer momento fue como adelantado principalmente por Estados Unidos, con una especie como de proyecto de integración panamericana. Mientras en un segundo momento se dio como movimientos contra Estados Unidos, o sea que realmente no eran movimientos pro latinoamericanos, sino que eran como movimientos que se presentaron o proyectos que se presentaron para hacer contrapeso a estas iniciativas americanas. Por ejemplo, el ALBA o UNASUR. Estos dos iban de la mano pues, de Venezuela y de Brasil como aquellos participantes principales que iban a pagar por los costos de la integración. Entonces, aquí viene otro segundo aspecto importante, que es el caudillismo que se vive en Latinoamérica. ¿Por qué es importante? Bueno, porque para poder entender por qué no logramos ganarle a Europa, hay que ver varios aspectos que son inherentes a nuestra cooperación. Uno de ellos es que la cooperación latinoamericana carece de un alcance social. ¿Cómo así? La cooperación en otras partes del mundo se ha presentado y ha tenido diferentes aspectos económicos, políticos, sociales, siendo la integración social la forma más difícil de integración que se espera lograr. Pero aún así se logró, Europa lo logró con la Unión Europea. Y esto no es una casualidad. En Latinoamérica, por el otro lado, nos limitamos en nuestros planes, tenemos planes muy limitados, tenemos como una especie de sesgo a la hora de ver la potencialidad que tenemos los latinoamericanos. No tenemos en cuenta las posibilidades de hacer planes a largo plazo y nos limitamos a planes de muy corto alcance que realmente van de la mano con el presidente o con la administración que esté de turno en esos países, porque la mayoría son de un carácter o un corte presidencialista, mientras en Europa la mayoría son de corte parlamentario. Aparte de esto, hay que saber que los lineamientos por los cuales se guía la cooperación y la integración latinoamericana no son propios, no son nuestros, sino que son de ellos, realmente, son de la Unión Europea, son del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, eso nos hace como reevaluar si realmente lo que nosotros decimos que es lo que deseamos y buscamos y necesitamos como desarrollo y como bienestar es realmente lo que Latinoamérica necesita. En un segundo punto podemos evaluar o pensar que los europeos son distintos a nosotros ya que ellos siguen ideales mientras nosotros seguimos personajes. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente en Latinoamérica no existen esfuerzos conjuntos para crear proyectos, sino más bien intentos por hacer proyectos a nombre propio, esfuerzos por diferentes dirigentes por hacer logros en periodos muy cortos de tiempo y ninguno subyace sobre la estructura de lo que ya existe. Europa tampoco tenía esta coherencia. No tenía una coherencia entre sus líderes principales, los intereses del pueblo y las instituciones y ministerios que se manejan dentro de estos estados, sino que tuvo que lograr un acuerdo en el que todos se sometían y en el que todos acordaban ser parte de un proceso parlamentario en el que todos fueran y recibieran los mismos beneficios. Nosotros necesitamos construir imaginarios colectivos, Latinoamérica necesita construir imaginarios colectivos que logren ir más allá de un periodo de 4 años. Deberíamos tener una agenda propia latinoamericana con objetivos a largo plazo que no puedan ser desarticulados por el siguiente insertarse en la gran silla. No podemos pretender solucionar problemas de orden social que son permanentes y que siempre han subyacido a la estructura de los países latinoamericanos con soluciones que no superseden estas estructuras. Y en últimas podemos decir que el paisaje no es desalentador, porque en perspectiva
A los latinoamericanos solamente nos falta tener una mayor ambición y un mayor deseo por lograr algo entre todos. Debemos dejar de interpretar las capacidades de latinoamericanas a lo que un solo hombre pueda lograr en 4 años de trabajo, a todo lo que puedan lograr 430 millones de latinoamericanos trabajando por un bienestar común. Muchas gracias.